exposiciones que se realizaron en las ciudades de Córdoba, de Santa Fe y de Rosario, entre el año 2007 y el 2017, es decir, que abarcan una década, y que tomaron como punto de partida una selección de pinturas y de dibujos, de grabados y de esculturas, que están hilvanados mediante una propuesta temática que a su vez coincidía con un recorte de tiempo y que por lo tanto dejaron ver cuáles eran los sucesivos estados del campo artístico en estos momentos. Cuando desde la cátedra por lo general hablamos de campo intelectual, campo literario, campo cultural, estamos haciendo referencia a un concepto que introdujo Pierre Bourdieu por primera vez en un artículo de 1966, que se convirtió en uno de los principios básicos de la sociología cultural y que se utilizaba para definir de una forma más concreta aspectos relacionados con el contexto, con el trasfondo social, que une a las obras con las figuras de la cultura. Entonces, en términos de Bourdieu, el campo artístico tiene su propio funcionamiento, un funcionamiento que está vinculado con el ámbito social y que a su vez tiene cierta independencia relativa del campo de poder. Esta concepción de Bourdieu generó un quiebre en la medida en que permitía comprender un autor o una obra en términos que trascendían la existencia separada, la existencia solitaria que muchas veces devenía en esa idea del genio creador, del genio solitario, así como también en la reducción de determinantes políticos y sociales, como si no hubiera otras cuestiones en el caso de las obras del campo cultural. Entonces, esta idea de Bourdieu del campo intelectual funciona como mediador entre el autor y la sociedad. Más allá de este paréntesis sobre este concepto particular que aparece reiterado en los distintos trabajos que vamos a ver durante el año, me parecía que si había algo que unía estos trabajos en particular, es la idea, por un lado, de la ciudad como lugar histórico, social, cultural, espacial también, es decir, la ciudad como espacio de hechos y de representaciones que dan lugar a la estructura de la modernidad en un sentido cultural, de manera que junto con la percepción de la ciudad como contenedora de los procesos industriales y de desarrollo, estos trabajos también valorizan la ciudad como objeto de la imaginación social, la ciudad como fuente de sugestiones para la producción plástica, para la producción creativa. Lo cual, sin embargo, es importante aclarar que no excluye las tensiones, los conflictos o las integraciones que se puedan dar con el mundo de lo rural, del campo, que forman parte justamente o que marcaron toda la historia latinoamericana. Junto con esta idea de las ciudades como formas culturales, otro de los presupuestos y este conjunto de trabajos y de exposiciones tiene que ver con el hecho de desmontar ciertas aporías del modernismo que por lo general generaron visiones estandarizadas, visiones rígidas, como por ejemplo la que está asociada al paradigma evolutivo. En el caso de las artes, implicaba una idea, por lo general, de progresión, en donde la obra se va purificando, se va despojando de sus elementos hasta llegar a la abstracción y a la reflexión sobre los propios materiales de la pintura. Entonces, esta concepción, esta idea, este paradigma evolutivo, que estaba asociado a esa búsqueda de la pureza, tenía algunos problemas. ¿Por qué? Porque dejaba afuera, no llegaba a tener en cuenta otras variantes del modernismo, como explicaba Guillermo la otra semana, ligada, por ejemplo, a los realismos, a la recuperación de lo heredado, del pasado,
a las obras realizadas por artistas mujeres, por minorías étnicas, a cuestiones vinculadas a la cultura de masas, a la cultura popular, que eran otras variantes del modernismo, que eran igualmente legítimas, pero que no se consideraban o que buscaban la novedad de otra manera, entonces no se consideraban dentro de esos relatos típicamente modernistas, por lo que todos estos trabajos me parece que tienen como denominador común el hecho de quebrar esos esquemas binarios, esos esquemas rígidos que habitualmente aparecían en los grandes relatos de la historia del arte occidental, en donde era infrecuente encontrar cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la gráfica, el grabado, el arte realizado por mujeres, aún cuando desde los 80, como también comentaba Guillermo en la otra clase, hubo una serie de estudios culturales o figuras de la sociología que empezaron a criticar esas configuraciones imperialistas y homogeneizadoras del modernismo, e incluso también hubo algunas exposiciones sobre los realismos, sobre los modernismos plurales, modernismos múltiples, modernismos desde Latinoamérica o desde las Américas, que buscaron ampliar el panorama, aunque fueron conceptos que tardaron en asentarse, tardaron en aparecer de manera sistemática en los trabajos. Entonces, al transitar ese es un sentido más amplio, más elástico del modernismo, estos trabajos, estos catálogos, exposiciones, permiten expandir el conjunto de obras, el conjunto de artistas conocidos, es decir, no solo recalar en aquellas figuras que fueron más visibles, que fueron más reconocidas, sino también tener en cuenta otras variantes, otras formas de trabajar, de producir artísticamente, que eran igualmente modernas, igualmente significativas, y que eso lleva a complejizar el escenario y también a cargarlo de otras identidades plurales. Elizabeth, hola, sí. ¿Qué tal? Soy Adriana. Mira, me pierdo, estás yendo como demasiado rápido, no llego a registrar lo que estás diciendo y escuchándote. Lo que estoy haciendo ahora en realidad es... ¿Podés ir un poquito más despacito como para que podamos ir elaborando también a la par un poco? Sí, voy más lento. Lo que yo en realidad quería hacer ahora es como una introducción donde señalaba algunas cuestiones que me parecían importantes y que aparecen en todos los catálogos, en todas estas exposiciones señaladas. De todos modos, esto no importa, o sea, no es algo que, como les dije la semana pasada, estas lecturas son de carácter optativo, sí lo que hacemos en esta instancia es desplegar un poco esos panoramas de la plástica que se complementan con lo que daba Guillermo la semana pasada. Sí, el tema es que me gustaría como ir comprendiendo, porque me quedé en Bourdieu y después me fui perdiendo un poquito. Si vos podés ir un poquitín más despacio. De todos modos, es muy interesante lo que estás diciendo, pero me parece que si podés ir un poquito más despacio, quizás te pueda entender yo un poquito mejor. Sí, la idea igual no es dictarles, sino comunicarles una serie de cuestiones que entiendo que no es dictado, más vale, pero lo que te digo es que si vamos un poquito más despacio, quizás se pueda comprender un poquito los conceptos. Gracias. Bueno, gracias, Adriana. Entonces, como comentaba, algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el hecho de desmontar ciertas visiones, ciertos relatos modernistas clásicos, y por otro lado, la idea de la ciudad como espacio que une a todas estas producciones. Estos serían como los dos, digamos, ejes importantes que recién mencionaba. La ciudad como espacio cultural, como espacio de sugestiones estéticas, creativas, plásticas, y por otro lado, la cuestión de ciertas
paradojas del modernismo que por lo general aparecían en los relatos de la historia del arte, y que estos trabajos buscan de alguna manera ampliar esos espacios, esos panoramas. Por otro lado está la cuestión, algo que señalan estos trabajos, las introducciones de estos trabajos, algo que señalan en todos los casos, es que están basados a partir de recortes, de selecciones, de fragmentos, de colecciones públicas, de colecciones privadas, o de colecciones incluso particulares. Es decir, que no hay una idea de completud, sino de mostrar qué es lo que estaba disponible en ese momento en las diferentes colecciones regionales, de estas ciudades en donde se realizaron las exposiciones, además de ese recorte, justamente servía para mostrar una variedad de asuntos, de problemas, de perspectivas, de tendencias, o de núcleos temáticos, que a su vez producen narraciones o se inscriben dentro de los relatos sobre la historia del arte argentino. Es decir, generar recortes, no mostrar todas las tendencias, porque una exposición es algo muy difícil de hacer, pero sí exhibir algunas, por ejemplo, de las variantes, si bien como hay exposiciones de estas que muestran un fragmento de un periodo en particular y otras que abarcan un periodo muchísimo más extenso. Entonces, en esos casos, lo que se buscaba en ese sentido es hacer una selección de algunas de las obras de esas colecciones que estaban disponibles. En este sentido, siguiendo el orden de los catálogos, vamos a ir siguiendo el orden por ciudades, por lo que en principio vamos a ver los que están dedicados específicamente a la ciudad de Rosario, que son, por un lado, el de Adriana Armando, el de figuras de mujeres, imaginarios masculinos, que tiene que ver con la representación de las mujeres por parte de pintores varones durante el periodo de entreguerras y la inmediata posguerra. Por otro lado, el de la naturaleza de las mujeres, otro de los catálogos que está, en este caso, pensado como un contrapunto del anterior, y que está dedicado a la producción de una serie de artistas mujeres entre 1910 y 2010, es decir, que abarca un siglo. Y por otro lado, el de Mundos Impresos, que propone una mirada hacia la producción de grabados a partir de la producción gráfica de un conjunto de artistas que son representativos de las tendencias modernas. Después de Rosario está el catálogo sobre las instantáneas de la ciudad de Santa Fe, en donde pueden encontrar un trazado sobre las diferentes propuestas desplegadas en Santa Fe entre finales del siglo XIX y el siglo XXI. De hecho, esta exposición se realiza en el 2007, y cuando lo ojeen van a ver que hay muchas obras que están realizadas de manera casi contemporánea a la exposición, es decir, durante el 2006 o durante el 2007. A le sigue el catálogo de inventario fragmentado, que está realizado en base a la colección de la provincia de Córdoba y que recorre también desde finales del siglo XIX y comienzos del XX hasta las producciones más recientes, más contemporáneas. Y por último, el de La luz en la tormenta, que alude al periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, sobre todo a nivel nacional, pero también se incluyen obras de artistas extranjeros, exiliados, viajeros o que pasaron por el país. Es decir, tienen la posibilidad de recorrer un horizonte muy amplio, en algunos casos que abarca desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, hasta las tendencias más contemporáneas, y en otros casos que realizan un recorte que está centrado fundamentalmente en el periodo de entreguerras y en la inmediata posguerra. ¿Hasta acá vamos bien?
Sí, bueno, sí. En el caso del primero, el de Adriana Armando, sobre las figuras de mujeres representadas por pintores varones, ella plantea como, digamos, núcleo, como hipótesis, es que la representación de las mujeres constituyó a lo largo de la historia del arte, en general, no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo, un lugar muy frecuente para las búsquedas formales, para las búsquedas estéticas, de sobre todo los artistas varones, que a su vez, a través de estas obras, dejaron traslucir cuestiones ligadas a los valores de género, iconografías, ideas o arquetipos asociados habitualmente al género femenino. Es decir, las mujeres aparecen por lo general retratadas, en el caso de esta exposición, a partir de lo que muestra Adriana en esta selección de obras, a partir de los vínculos como esposas, como madres nutricias, como modelos sensuales o dóciles, como vírgenes o también como mujeres virtuosas. Y incluso en los casos, digamos, además de estos vínculos, también se generan evocaciones que las emparentan por ejemplo, a diosas, a muñecas, a hechiceras, a vírgenes, e incluso, como decía recién, incluso en los casos de mujeres vinculadas a las artes plásticas y decorativas, no solo tuvieron una visibilidad escasa, incluso también una proyección pública muy escasa, sino que la crítica de arte en general, cuando se refería a las obras de estas mujeres, realizaba adjetivaciones o algunas valoraciones que estaban asociadas al género femenino, es decir, cuando hablaban de las pinturas de las mujeres, decían que eran pinturas gráciles, evanescentes, sensibles, que eran etéreas, que eran pintorescas, algo que no sucedía por lo general cuando se referían a las obras de los pintores varones, es lo que sostiene Adriana. Entonces, plantea a través de la exposición un anclaje que transita desde las diferenciaciones estéticas de los años 20 hasta las propuestas del Grupo Litoral en los años 50, en donde la muestra exhibe las distintas representaciones de mujeres realizadas por los pintores de la ciudad en coincidencia, por un lado, con las variantes estéticas que caracterizaron a los distintos movimientos del arte moderno, desde las figuraciones monumentales de entreguerras hasta los lenguajes tendientes a la abstracción de la posguerra. Entonces, el primer núcleo dedicado a los vínculos se inicia, si me dan un segundo voy a abrir el PowerPoint. ¿Ahí pueden ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Y se ve. Bueno. Dice que la mía que yo compro más linda. Como decía entonces, el primer núcleo está dedicado a los vínculos y se inicia con las representaciones de Francisca Alonso, esposa de Gustavo Coyen, quien aparece retratada. Yo en este caso hice una selección de algunas de las obras porque son muchas, pero aparece retratada en las distintas etapas de la vida, donde hay en algunos casos retratos más austeros, en donde aparece vestida de negro, otros retratos en donde aparece su figura desnuda, otras imágenes que refieren, por ejemplo, a las labores vinculadas con el ámbito doméstico, cuando se peina, cuando está realizando actividades cotidianas.
la maternidad, o otras imágenes, por ejemplo, que los vinculan a las bailarinas españolas, como esta que está acá. Por otro lado, en el caso de a finales de los años 20, en el caso de Luis Aurar, realiza una serie de retratos de su compañera Esther Vidal, donde por lo general le confiere un aire blanquecino, como de porcelana, y al mismo tiempo pinta una serie de cuadros sobre muñecas, como si fueran mujeres sensuales, donde las ubican en poses más osadas, con piernas abiertas, o en poses como si fueran Venus, que podrían vincularse con formas de lo siniestro freudiano. Fue por lo general muy explorado por los surrealistas, en donde hay una confusión entre lo vivo y lo inerte, entre los maniquíes que parecen figuras humanas, por ejemplo. Otra de las figuras que aparece son Ahí y Dante, que se convierten en los protagonistas de la obra de Juan Grela, sobre todo durante los 40, y podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, en este retrato, en donde no abandona las formas del monumentalismo que devenían de su relación con Berni y con la mutualidad popular de estudiantes y artistas plásticos. Sin embargo, posteriormente vemos que va aclarando la paleta, va utilizando colores más luminosos, a partir, digamos, de sus estudios sobre la obra de Van Gogh y de Gauguin. En el caso de Manuel Musto, él se inspira en la figura de Elvira Fernández, que no tenía un vínculo amoroso con Musto, supuestamente, sino que era una modelo profesional, y a partir de ella realiza una serie de obras que están inspiradas en los temas, o están escritas en los temas de los interiores con figuras, en la modelo dentro del taller, que es un tema largamente recorrido dentro de la historia del arte, y a su vez se pueden ver a través de estas imágenes las descripciones del entorno, es decir, los textiles, los paños, los objetos, y el mobiliario que forma parte de su taller, y en donde hay por lo general un uso expresivo del color a partir de los violetas, los verdes y los azulados, que los acerca, por un lado, al espiritualismo, en algunos casos, de los divisionistas italianos, a partir de una pincelada más filamentosa, y por otro lado, a las formas más constructivas de Cézanne, o al decorativismo de los artistas navís. Augusto Schiavoni, al igual que Musto, tuvo una estancia en Florencia, y luego también se radicó en la zona del Saladillo, donde ubicó su casa-taller, y además de pintar el patio de su casa, su taller, los objetos cercanos, o paisajes del suburbio, también realiza una serie de retratos de figuras humanas, ya sea retratos de mujeres o autorretratos, que aparecen imbuidos como una suerte de extrañeza y de misterio. En climas similares, digamos, se ubican estas mujeres pensativas y melancólicas de Antonio Berni, quien retrata a Paula Casevane, que fue su primera esposa, que era francesa, quien había sido en París alumna del escultor Antoine Bourdelle, y también colaboradora de Henri Barbius, que era un militante comunista francés, por lo que tenía una vida muy, muy politizada, y en esas obras Berni las asocia con mujeres trabajadoras de los pueblos, con una figura monumental, que por lo general le aparecen posando, ensimismadas, melancólicas, acodadas, o al lado de una ventana, o de un vano que da hacia el exterior, en donde también aparecen leyendo,
con la mirada perdida sin poderse detener justamente en los papeles, en los pliegos o en los libros que están sosteniendo. Que están muy vinculadas también, como otras pinturas, con el tema de los realismos europeos. Del grupo de la mutualidad, selecciona obras de Juan Berlengeri, de Domingo Garrone y de Pedro Fianzoni, artistas que mostraban en muchas de sus obras el influjo de Siqueiros y de la mutualidad. En el caso de Berlengeri vemos una témpera sobre cartón de 1935, donde aparece este retrato, también sobre una ventana que da hacia un paisaje enigmático. En el caso de Domingo Garrone, realiza una serie que vemos acá, que está en el medio, realiza una serie de obras también de carácter monumental, que están inmersas en atmósferas inusuales, misteriosas, enigmáticas, y que en algunos casos en Domingo Garrone pueden adquirir como una monumentalidad un poco como más rústica o más ruda. Mientras que en el caso de Fianzoni, esta obra de 1900, titulada 1900, pero que es de 1947, muestra una perspectiva, a diferencia de las otras, mucho más descarnada, más expresionista, con colores más tímbricos, ácidos, mediante la figura de un hombre crucificado que está frente a una mujer sosteniendo un niño, y se observa un paisaje en ruinas, destruido, que está arrasado por la guerra y también por la miseria, en donde retoma un tema común de la iconografía cristiana que aparece en la historia del arte a través de diferentes épocas, como es el caso del descendimiento de la cruz o de las lamentaciones, por ejemplo, sobre el Cristo muerto, como una forma de simbolizar expresiones de angustia o de dolor. Por otro lado, Julio Banzo realiza en este caso una serie de obras de su compañera, la escritora Rosa Bernicke, que participa también del clima de las mujeres melancólicas, acodadas, de los realismos europeos, aunque también, si bien creo que no estaban en esta exposición, Banzo realiza otra serie de figuras en los años 10 de motivos eróticos o figuras más planas, otras versiones más planas de figuras femeninas, que son más sintéticas y están en coincidencia con la clave de los cubistas y expresionistas. El segundo núcleo de la exposición estaba dedicado a las evocaciones, como decía antes, figuras que podían estar asociadas a musas, a hechiceras, a brujas, a un repertorio muy amplio de figuras. Alfredo Guido, en este caso, aparecen figuras también idealizadas, en sintonía con el verso simbolista y también con sus filiaciones americanas. Y en el caso de Guido realiza una serie de Venus americanas que concilian las visiones europeas, por lo general, los desnudos reclinados, con una carga americana y andina, como es el caso, por ejemplo, el de la chola desnuda, que no estaba en la exposición, pero que refleja un poco esta cuestión de la fusión. Los textiles, el sombrero, las vasijas, los frutos, se combinan con un desnudo nacarado, de matriz simbolista, de tonos azulados, o las figuras inspiradas, como esta, en los mitos de la antigüedad grecorromana, como son las Nereidas, que están en las profundidades del océano. Y en este caso, por ejemplo, esta Nereida aparece justamente sosteniendo un gran pescado y también con espigas, que la están asociando justamente al mundo de la tierra, al mundo de algo que dice Adriana, que muchas veces las figuras mujeres aparecen como portadoras de una nueva vida, o como portadoras de los frutos de la tierra, los frutos del agua, que están asociadas con la idea de la naturaleza, que son tópicos
que aparecen a lo largo de toda la historia de la pintura en distintos momentos y que se reactualizan durante el periodo de entreguerras. Por otro lado, selecciona obras de Carlos Uriarte, Oscar Herrendo Miranda, Alberto Pedrotti, Leónidas Gambarte y otras figuras vinculadas en los 50 con el grupo Litoral. Uriarte elige unos paisajes de mediados de los 40 que muestran escenas ligadas al mundo del trabajo o escenas más rurales, por lo general son trabajadores que están en las cercanías del río o del campo, y también suelen aparecer figuras humildes. Herrero Miranda también muestra unas imágenes del mundo de trabajo, la levantadora de arvejas, los juntadores de papas, así como esta escena que se refiere a la muerte del compañero, en referencia justamente a la muerte de un trabajador, y que puede relacionarse con las lamentaciones sobre el Cristo muerto provenientes de la iconografía cristiana, como veíamos en otras pinturas. Y en el caso de Alberto Pedrotti, hay una combinación, como se ve, de planos geométricos con colores muy contrastados, en algunos casos colores ácidos, y por lo general utiliza una paleta de tonos rojizos, de tonos cobres o pardos, en donde aparecen siluetas de figuras conversando o directamente retratos femeninos. Mientras que en el caso de Leónidas Gambartes también representa figuras de mujeres conversando en una esquina, que es un tópico que aparece en muchas de las imágenes de los barrios y de los suburbios, en donde los pintores imaginan figuras femeninas que están contando secretos, que están conversando en la esquina. También, junto con estas obras suburbanas, en la muestra aparecían figuras más esquemáticas realizadas dentro de la técnica del cromo al yeso, donde muestra también escenas de la vida cotidiana, pero también mujeres ligadas a la hechicería, a la cartomancia, el lavado y el teñido de prendas, maternidades, por ejemplo, también. Por otro lado, Ricardo Sivori, fundador del grupo Síntesis en los años 50, quien había frecuentado el taller de Spilimbergo y también de Cecilia Markovich, que fue una escultura con una obra de carácter bastante sintético, que en algunos casos tiene obras similares a esta, por ejemplo, que vemos acá. Y luego, cuando regresa a Rosario, como decía Sivori, funda el taller Síntesis, donde había también un conjunto bastante importante de mujeres, y realiza una obra en donde genera variaciones de figuras con un carácter sintético, con un carácter geometrizado. Por otro lado, Hugo Ottman, otro de los artistas que participó del grupo Litoral, realiza obras, en este caso, con un tipo de geometría más sensible, con texturas, con juegos de líneas, con transparencias, donde en este caso él pinta a su esposa, así como también a muchos de los objetos de su entorno, de su hogar o del taller. Por otro lado, en relación con las tendencias abstractizantes, desde mediados de los 50 y durante los 60, Grela realiza una serie de témperas y acuarelas, como estas que vemos acá, que tienen como sugerencias o lecturas sobre el universalismo constructivo de Joaquín Torres García y su interés por el arte precolombino, que se percibe en una resolución formal, de carácter plano, de carácter sintético, como estas que estamos viendo en este caso. Arturo Ventresca
de origen italiano, también formó parte brevemente del grupo Litoral, y en este caso aparece representado con una serie de obras de mujeres con una paleta luminosa, muy colorida, en donde se ven sus filiaciones con distintas estéticas modernas, por ejemplo, el orfismo, como en estos casos, o por ejemplo la relación con la pintura o la mirada hacia la pintura pompeyana y hacia los frescos etruscos, pero en una clave moderna. Y por último, nuevamente, otra de las figuras que aparece en la exposición es Oscar Herrero Miranda, que lo habíamos visto anteriormente con sus escenas de trabajadores. En este caso, a mediados de los 60, pintó Las Totó, que es donde representaba a su compañera, pero a su vez marcaba un estilo diferente de mujer, de caderas anchas, de piernas gruesas, de pechos redondos, que se vinculaba no solo con sus sugerencias, las sugerencias estéticas de los movimientos, de distintos movimientos de la historia del arte, sino también con otras sugerencias que provenían, por ejemplo, del mundo de los cómics, de las historietas, de las revistas, en relación, digamos, con la revalorización de la cultura de masas que justamente se estaba produciendo en los 60. Bueno, por otra parte, la naturaleza de las mujeres, centrado en la producción de mujeres artistas a lo largo de un periodo muy extenso, desde comienzos del siglo XX hasta el siglo XXI, plantea cómo la naturaleza y la cultura a menudo tuvieron una serie de correlatos de género que por lo general identificaron a las mujeres con la naturaleza, como decía antes, portadoras de una nueva vida, portadoras de los frutos de la tierra, de los frutos del mar o de los océanos, vinculadas a espacios naturales, mientras que en el caso de los hombres aparecían usualmente vinculados con, por ejemplo, la cultura, vistiendo los trajes de la comedia del arte o portando también instrumentos musicales. Es decir, que había una afiliación de las mujeres con la naturaleza y de los hombres con la cultura. Entonces, a partir de esta asociación histórica, plantea justamente el título de esta exposición, sugiriendo cómo las imágenes de la naturaleza también pueden convertirse o pueden ser imágenes de la cultura. Esta exposición entonces plantea 5 núcleos. Por un lado, algo que caracteriza a estos núcleos es que hay una variación y una combinación de imágenes que provienen de distintos periodos. No hay una necesaria cuestión cronológica, sino que conviven artistas de distintos periodos. Por un lado, aparece la obra de Emilia Bertollet como una figura artista mujer que inicia justamente en la saga de artistas mujeres en la ciudad. Por otro lado, la obra de Nicola Constantino, que ensaya justamente a través de la fotografía y de las citas a otras obras de arte históricas, con su propio cuerpo, con sus propios retratos. Y una cuestión que une las obras de este núcleo, que no sé si lo mencioné, es que exhibe una especie de contrapunto entre ciertas imágenes o ciertas ideas estereotipadas de la feminidad y obras, por otro lado, que problematizan cuestiones vinculadas al género, desnaturalizando esas asociaciones comunes con lo femenino. En el caso de Paula Grazzini, profesora de la facultad, juega con su imagen a través de los ritmos lineales y a partir de la inclusión de esta ola de Hokusai con los patitos de goma, por ejemplo. Por otro lado, se refiere al abstraccionismo lírico de mediados de los 60 de Marta Greiner y Coti Miranda Pacheco,
o en este caso la neofiguración escultórica de Herminda Ulloa, a comienzo de los 70, como parte de una serie que está dedicada a los mitos y a las leyendas del noroeste argentino. Las cabezas, por ejemplo, de Eugenia Paino, que están relacionadas con las formas de figuración de entreguerras, o, por ejemplo, los autorretratos en forma de calcos, un estilo pop, de 1967, de Carnevale, Maizobán y Escandel. También en este núcleo de autoimágenes y corporalidades aparecen los aguafuertes y aguatintas de Rosana Selman en los 80, donde por lo general incluyen figuras femeninas introspectivas y están cargadas de texturas, de flores, textiles, animales, o las pinturas más intimistas de Rosa Aragone en los 80 y 90, en donde también aparece, en este caso, una paleta bastante saturada. Las pinturas de Verónica Selman a mediados de los 80 y de Constanza Alberione, que son contemporáneas, con una luz diáfana, una luz casi blanca, en donde explora, en el caso de Constanza o el de Verónica, en muchos casos sus propias imágenes o las figuras de quienes lo rodean. Las témperas, óleos de Aid Herrera, compañera de Juan Grela, quien ilustra un universo muy variado en el que conviven canastas, cestos, flores, peces, pájaros, con colores muy contrastados, como se ven en estos casos. Y por otro lado, las escenas de Silvia Lenardón, con naturalezas muertas, flores, ramitas, digamos, pequeñas escenas que aparecen miniaturizadas a través del uso de los grafitos, de las tintas o de los lápices de colores. O por otro lado, los universos acotados, los universos lúdicos, a través de este recorte, esta fotografía a partir de un video de Lila Sigrist, o los animalitos realizados en tela y maderas o maderas policromadas, en estos casos de María Di Franco y Flor Balestra, que muestran más filiaciones con el mundo del diseño, de las artesanías, de la moda, incluso en algunos casos. Y en estos casos, por ejemplo, la relación con el mundo textil, con el mundo de los bordados, los tejidos, los figurines de moda, como se puede ver en las flores de papel de Marina Grisiuk, en los collages de Evelina Caligari, hechos en este caso con recortes de revistas, en donde va agregando pequeños bordados o puntadas de hilos con la máquina de coser. Y por otro lado, los figurines de Claudia del Río, en donde hace alusión a la cultura de consumo, o los bordados de Michel Sicot. El tercer apartado se titula Los seres y las plantas, el río y el campo, y se basa en imágenes de la naturaleza que sugestionan obras muy diversas según los artistas, desde las series, por ejemplo, de los bestiarios de Mele Bruniar, que están integrados por distintos animales exóticos, aves, plantas, en donde combina la incorporación de letras o de textos, pasando por los grafitos de Clelia Barroso en los 70 y 80, como estos que se ven acá, inspirados en algunos casos por textos literarios, en donde aparecen ramas, flores, hojas, insectos, que envuelven figuras, que envuelven objetos, que envuelven cuerpos, o también los paisajes de estilo, de carácter
termorealizante de Olga Vitabile, realizados con grafitos, con lápices de colores, en donde combina formas vegetales con líneas curvas. En este apartado también se incluyen los enramados de Fabiana Imola, en este caso, por ejemplo, que están plateados sobre vidrio, y esta que es una aguada de tinta china, así como también las fotografías de árboles, de ramas, del río, de Laura Gluckman, que generan proyecciones, sombras, lugares enigmáticos, oscuros. Por otro lado, se incluyeron también las figuras de vaca de Jorgelina Toya, como figuras enormes, petrificadas, casi congeladas en el tiempo, que a su vez están ubicadas muchas veces sobre fondos austeros, abstractos, o con pequeños, con zonas de vegetación, pero raquítica prácticamente. Por otro lado, los paisajes espiritualizados, más atmosféricos, de Angélica Darcal, por un lado, y por otro lado de María Laura Schiavoni, hermana de Augusto Schiavoni. O los jarrones con flores de Ana Coida de Calatroni, que fueron una constante dentro de su obra y en la presentación de exposición y de salones durante los años 30 y 40. El cuarto núcleo muestra visiones y representaciones de la ciudad. Por un lado se pueden ver las composiciones del cableado urbano de Andrea Ostera, que están realizadas a partir de procedimientos fotográficos, en donde borra prácticamente el fondo y hace composiciones abstractas a partir del cableado. O también las fotografías de Luján Castellani a finales de los 90, que muestran destellos de luces coloreadas de la ciudad. Las obras, por otro lado, más politizadas, de Graciela Sacco y Graciela Carnevale, que señalan o que denuncian situaciones violentas, situaciones conflictivas, justamente en un contexto de regímenes autoritarios. En el caso de la de Carnevale, este es un registro fotográfico de la acción El Encierro, que se hizo en 1968 en el ciclo de arte experimental de Rosario, donde el artista encierra a un grupo de personas, pone un candado y se va esperando a ver qué es lo que sucedía, y una de las personas que pasa, un transeúnte, rompe un vidrio y deja salir a la gente, y que a su vez está relacionado con un llamado de atención en un contexto, en el contexto del régimen de Onganía. Y por otro lado, esta obra de Graciela Sacco está inscrita en una serie de impresiones sobre varillas de madera a partir de una serie de fotografías que están tomadas de los diarios y que están relacionadas con el conflicto social, con manifestaciones, con multitudes avanzando, o distintas formas de la protesta. Por otra parte, podemos ver un típico paisaje del suburbio rosarino, en el caso del artista Ada Barcos, que está muy asociado con un tipo de paleta litoraleña. Y por otra parte, una imagen, una pintura de Luanalda Querol, que también está, en el caso de ella, su obra por lo general suele tener filiaciones con esa cuestión de los engranajes, la chatarra, el mundo industrial, cuestiones, digamos, asociadas a los vestigios de la ciudad. Por otro lado, la arquitectura de los barrios, las terrazas en los aguafuertes y aguatintas de Liliana Gastón, que realizados a mediados de la década, finales de la década del 70,
en donde aparecen distintas presencias fantasmales. De hecho, algunos, por ejemplo, no me acuerdo cuál ahora, pero uno se llamaba Se Vende, a pesar de los fantasmas se vende, una cosa así, en donde aparecen niños, figuras ligadas a los recuerdos de la infancia o a presencias cotidianas de la vida en los suburbios. El quinto eje, la razón y los sentimientos, está dedicado a una serie de obras no figurativas que utilizan materiales como esmaltes sintéticos, cerámicas, y también algunos más tradicionales como los óleos, los acrílicos, etc. Por ejemplo, se puede ver en este caso los trazados geométricos y los planos de texturas, como en la obra de Susana Cini, una de las iniciadoras de la abstracción en la Argentina junto con Cerón y con Vila Ortiz, o también las geometrías poligonales, en este caso de María Suárez. Por otro lado, las formas más gestuales, más matéricas, en el caso de Lía Marta Bauman, una de las protagonistas de los 70 del grupo Taller, y las formas más despojadas, con una paleta también similar en cuanto a los tonos pardos de Ángela Barr. Estas de los 1000 más o menos. Por otro lado, digamos, el trabajo en cerámica de Susana Herz a finales de los 60, inspirados en los viajes espaciales. Esta obra, de hecho, esta y otras obras las pueden ver en la muestra que está actualmente en el Castañino, curada por Guillermo Fantoni y Adriana Armando. Hoy las versiones más coloristas de Silvia Chirife, Noemí Candel, Verónica Prieto, ya sea a través de un lenguaje más frío, más controlado, o a través de pinceladas gestuales, chorreaduras, grafismos. O bien los trabajos de Ladia Acevedo, en este caso realizados con tiras de papel unidas, o los patrones de formas geométricas, de formas planas, saturadas, con mucho color, de Silvana Ecerra. En este caso, vinculadas más con el mundo del diseño. Por otro lado, la muestra Mundos Impresos, realizada en Fundación OSDE en el 2015, propone también la ciudad como un espacio cultural que vincula la obra de estos 5 grabadores modernos, que están, digamos, cuyas estéticas, cuyos procedimientos formales están muy vinculados con el periodo de entreguerra y la posguerra, más allá de que en algunos casos transiten o abarquen un periodo de tiempo más extenso. Hay obras que son bastante posteriores, pero que están en sintonía con esos climas y esos estilos estéticos. Y por otra parte, utilizaron, en los casos de estos grabadores, sobre todo hicimos una selección de grabados sobre madera, de silografía, pero utilizaron distintas formas de la gráfica. Y digamos, el grabado en madera, la silografía, aparece usualmente vinculado ya sea a los textos literarios y a los objetos impresos y a la cultura masiva en general, y en otras veces aparece más vinculado con una idea de obra autónoma y fueron exhibidos en distintos salones y exposiciones de la ciudad. En este sentido, los ejes de la exposición están construidos por las propuestas visuales de cada artista, por los estilos de cada artista. Por un lado, los suburbios y los barrios despojados, por lo general, de presencia humana de Mintur Serva, que es un artista que representa
a un sector de artistas bohemios de las primeras generaciones. Minturserva estudia, aprende el grabado con Gustavo Collet y comienza desde entonces una serie de grabados realizados en madera sobre diferentes aspectos del suburbio, de los alrededores de la ciudad, o también de escenas un poco más rurales, en donde aparecen por lo general, como vemos en estos casos, las construcciones y las casas bajas, los empedrados, los jardines, las terrazas, justamente los espacios ligados al entorno íntimo, privado, las esquinas del barrio. Y el mundo suburbano también es una presencia constante en las obras de Ricardo Barecki, a través de una serie de estampas que están dedicadas a la zona de las barrancas y del río Paraná. De hecho, más allá de las imágenes del suburbio que pueda tener, participó junto con Minturserva en la elaboración de estampas para un libro escrito por Abel Rodríguez, que era un escritor anarquista, que es justamente este que vemos acá, La barranca y el río, en donde muchas veces la cuestión del río oscurecido, ennegrecido por el barro, está asociado con la oscuridad interior de los personajes que aparecen como embrutecidos por el trabajo, como una suerte, como animalizados por el trabajo forzado. Y en el caso de Barecki, además de realizar esas estampas asociadas en muchos casos a la zona de la costa o del río, de los personajes humildes o de los expulsados también, porque aparecen borrachos, prostitutas, diferentes figuras de ese estilo, también fíjense que el río aparece como escenario de muchos de sus retratos junto con la ciudad. También hace escenas de zonas industriales, de fábricas, de zonas alejadas de la ciudad, así como de figuras femeninas, en este caso 3 mujeres que están conversando también en la esquina de un barrio, que podría ser una versión singular de las 3 Gracias, pero ubicada en una zona de un barrio alejado, un barrio más periférico. Y por otro lado, también utiliza formas, por ejemplo, de la iconografía cristiana, como en este caso que vimos emparentadas con las de otros artistas del periodo, o imágenes vinculadas con el mundo de la literatura, como en este caso de un Quijote, o otras obras también relacionadas con el mundo de la literatura, en donde se permite experimentar con formas vinculadas con, por ejemplo, el expresionismo o el surrealismo, que eran formas de la experimentación que aparecían en Barecki muy relacionadas al mundo de la gráfica, de las revistas, de los grabados, no tanto en su obra pictórica. Por otro lado, Pedro Barrera, que a pesar de tratarse de un artista representativo de otra generación, utiliza las mismas temáticas, los mismos procedimientos, y también un estilo deudor de las estéticas de entreguerras, para referirse a los temas sociales y cotidianos, donde aparecen, por ejemplo, mujeres hilando debajo de la luz de una lámpara, mujeres tiñendo, colgando ropa, lavando, realizando tareas y enseres domésticos, así como también figuras de pescadores, de remeros, de trabajadores rurales, de peones, que están realizadas con un tipo de figuración, un